Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Buenos días, bienvenidos a esta nuestra casa de ABC Vocento para celebrar al foro ABC Libera, Unidos contra la Basuraleza. Los residuos abandonados en los entornos naturales se han convertido en un grave problema ambiental. Para hacerle frente surgió hace 5 años el proyecto Libera, Unidos contra la Basuraleza, creado por SEO BirdLife en alianza con Ecoembes y que ha conseguido en este tiempo recoger más de 430 toneladas de basura gracias a más de 100.000 voluntarios y en más de 4.700 puntos naturales de toda España. Estamos en un momento muy delicado en el que la concienciación, la prevención y la participación son fundamentales para garantizar la conservación de nuestra naturaleza. En Vocento somos conscientes de ello y de nuestra responsabilidad y es por eso que hemos sumado nuestras fuerzas a Libera, Unidos contra la Basuraleza, para celebrar durante los próximos meses 6 foros en diferentes ciudades de España para contribuir a sensibilizar y concienciar sobre la importancia de mantener nuestros espacios naturales libres de residuos. Representantes de instituciones públicas, entidades científicas, educativas y diversas asociaciones y colectivos medioambientales debatirán sobre las mejores herramientas para hacer realidad una transición ecológica que detenga el deterioro ambiental y la pérdida de biodiversidad como consecuencia del abandono de residuos en la naturaleza. Hoy celebramos en esta sede de ABC en Madrid el primer encuentro que lleva por título Del compromiso individual a la corresponsabilidad. Y antes de empezar les dejo con un vídeo del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Aunque os acompañará la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación en este foro, quería aprovechar la circunstancia de esta invitación con la cual me honráis para trasladaros básicamente 2 mensajes. Primero de ellos, mi enhorabuena, en este caso al Grupo Vocento, a SEO BirdLife y a Ecoembes, por esta iniciativa, y además una iniciativa que tiene un recorrido ya en el tiempo y que se va asentando y cada vez es más conocida. Y el segundo mensaje es el que se viene reiterando en los distintos foros a nivel local, regional, nacional o internacional, en el sentido de que hacemos frente a un reto muy importante a nivel global, que es el de la protección de la biodiversidad, y que la protección de la biodiversidad comienza por la capacidad de actuar de cada uno de nosotros. La mejor forma de protegerla no es restaurarla, sino que es no degradarla, no deteriorarla. Ahora bien, cuando colectivamente vemos que hay quien no respeta ese argumento, creo que es necesario aunar el esfuerzo para corregir aquello que otros no han sabido evitar. Así que mi doble felicitación una vez más. Primero, por la organización de este foro y, en segundo lugar, por mantener ese nivel de compromiso colectivo. Les damos paso a la mesa redonda que moderará Charo Barroso, coordinadora del suplemento ABC Natural. Por favor, si pueden subir todos los ponentes de la mesa. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este foro en el que vamos a hablar de un proyecto, vamos a descubrir todo sobre el proyecto Libera, que, como bien ha dicho el secretario de Estado, es un proyecto una iniciativa que ya está asentada y que hace frente a una situación en la que todos somos parte del problema, pero también parte de la solución. Son 5 años, no tenemos mucho tiempo, así que, además de expertos y implicadísimos en el tema, tenemos estupendos personas que hacen un resumen estupendo de cómo tenemos el proyecto. Para ello contamos con María Jesús Rodríguez de Sancho, directora general de Biodiversidad, Bosques, Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Buenos días. Buenos días. Con Carlos Daniel Casares, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, con Óscar Martín, CEO de Ecoembes, Asunción Ruiz, directora de SEO BirdLife, y Antoni Bruel, coordinador de Cruz Roja. Muchas gracias. Bueno, tenemos por lo que hemos dicho, más de 400 toneladas de residuos en estos 5 años, ¿no? Yo quería preguntaros un poco a todos que si es la basuraleza un problema ambiental de primer orden, si somos conscientes y un poco si vamos a estar en un punto cercano al no retorno, como con otros problemas ambientales, o cómo está la situación. Os dejo que intervengáis un poco, quien quiera tomar la palabra, porque es una pregunta que me gustaría que aportarais todos. Pues, ¿rompo el hielo? Venga. Vamos a ello. Es un grave problema. Y aquí me gustaría, casi como persona, ¿no?, que representa ese origen de la iniciativa, sabéis que SEO BirdLife es la organización decana en esta difícil ruta, ¿no?, de conservar la naturaleza. Y no es solamente una organización ecologista, que también faltaría, sino también científica. Y sobre todo estamos mucho en el campo. Y nosotros cada vez veíamos que en nuestros campos cada vez había menos aves, es decir, menos biodiversidad y más basura. Y veíamos que esto era un problema. De hecho, la última publicación científica que ha hecho SEO, que es el libro rojo de las aves, que está recientemente publicado, en esa podemos ver que de todas nuestras especies amenazadas, 3 de cada 4 tienen como amenaza esa basuraleza o esa contaminación difusa, visible a veces, otras veces invisible. Con lo cual es un problema de primer orden, lo decía el secretario de Estado al inicio de su intervención, y hay muchísimas evidencias científicas. De hecho, solo revisando, por ejemplo, cuánto hay publicado con respecto a los plásticos en la naturaleza, estamos hablando de que hay más de 40.000 artículos publicados. Lo que hace falta es que ahora pongamos un poco de orden, se conozca este problema y, como decíamos en el proyecto Libera, durante muchísimo tiempo hemos dicho a nuestros hijos, no lo cojas, que es basura. Tenemos que conseguir que nuestros hijos empiecen a decirnos, no lo tires, es un recurso. Con lo cual es un problema, pero a su vez es una oportunidad. Tenemos que avanzar por ahí. Sí. Bueno, en principio yo quiero dar las gracias a ABC por la invitación que habéis hecho a la Federación Española de Municipios y Provincias. Muchísimas gracias por ello y me siento congratulado, me siento muy contento de estar en esta mesa, además con compañeros, con compañeras, con entidades con las cuales establecemos alianzas permanentes, tanto con Cruz Roja como con SEO BirdLife, con Ecoembes y evidentemente también con el Ministerio, ¿no?, de Transición Ecológica. Por lo tanto, para mí es una satisfacción participar de esta mesa y en un proyecto, además, en el cual, como Federación Española de Municipios y Provincias, estamos participando ya desde hace varios años, ¿no? Bueno, la pregunta es la basuraleza un problema ambiental de primer nivel? Sí, sin lugar a dudas. Y tiene dos componentes, Asun ahora mismo ha hecho referencia a ello. Por un lado, es un problema muy extendido, no solamente en el ámbito estatal, sino que es un problema que está generalizado a todo el planeta, por lo tanto es un problema de planeta. Y por otro lado, pues tiene consecuencias ambientales muy importantes, ¿no?, en términos sobre todo de contaminación de suelos, de ríos, de acuíferos, el mar, pero además facilita la aparición de incendios forestales, porque muchas veces, claro, a haber basura en los montes, pues se produce no solamente incendios en los montes, sino también se produce el envenenamiento de especies y también la destrucción de hábitat, ¿no? Por lo tanto, no es un problema en sí mismo, sino que agrava también otros problemas ambientales que tenemos que abordar conjuntamente, estableciendo alianzas como esta alianza que de entrada ya existe y permanece. Muchas gracias. María Jesús. Bueno, pues a mí me gustaría señalar la diferencia entre el nivel individual y el nivel como sociedad, cómo percibimos el problema desde los dos diferentes niveles. Yo creo que a nivel individual sí que tenemos la percepción todos de que la basura en la naturaleza, es un gran problema medioambiental,
porque no hace falta nada más que salir a los espacios naturales y casi siempre nos encontramos con basura en la naturaleza. Sin embargo, creo que esa sensibilización a nivel de sociedad todavía no hemos llegado a alcanzarla, en el sentido de que todos somos copartícipes y que la sociedad en su conjunto, con el modelo económico de consumo exacerbado que nos caracteriza y de crecimiento indefinido y, desde luego, no sostenible, como sociedad tenemos esa responsabilidad. Yo creo que planteando los dos niveles del problema es como podemos abordar las soluciones, porque, como bien ha dicho la moderadora al principio, somos parte de la solución tanto los individuos como la sociedad en su conjunto, y tenemos que trabajar precisamente para buscar soluciones nosotros mismos en nuestras decisiones personales, en nuestros comportamientos personales y como sociedad cambiando el modelo productivo. Y eso es precisamente lo que se pretende hacer desde el Ministerio para la Transición Ecológica, que por eso se llama así, Transición Ecológica. Muchas gracias. Óscar, no sé qué, o queréis aportar algo más. Bueno, cuando estamos en estas... Buenos días a todas y muchas gracias por la invitación. Cuando estamos en estas mesas siempre hay una pregunta que subyace y dice, ¿qué hace la Cruz Roja en esto? Entonces ya me gusta contestarla primero porque si no es muy difícil después poder hablar. Nosotros tenemos una consideración de que cualquier deterioro o agresión al medio ambiente es directamente una agresión al bienestar o un freno al bienestar de las personas. Y siempre además cuando hay un freno al bienestar hay un plus en contra de los más vulnerables y ahí esa línea es la línea que a nosotros nos hace entender que tenemos que ser unos claros activistas, ser mano de obra, que nos gusta en general ser mano de obra para que no exista ese deterioro y para que se contribuya a que no haya un empeoramiento del bienestar entendiéndolo siempre como global en nuestro concepto y, por lo tanto, tenemos claro que cualquier deterioro tiene un efecto directo sobre las personas, sobre el que hay que intervenir. Dicho esto, para nosotros el Libera para nosotros es una alianza. O sea, lo concebimos y lo interpretamos como una alianza donde hay distintos papeles, distintos roles, que como estábamos comentando antes, a nosotros nos gusta Libera porque primero tiene un contexto formal que el Minteco asegura. Nosotros creemos que las cosas tienen que tener contextos formales, que no tienen que tener marcos donde encuadrarse, y luego hay una sociedad civil comprometida con todo el proyecto que hace que nosotros entendamos que esa alianza es una alianza positiva y que nos permite contribuir de una forma objetiva, materialmente haciendo la limpieza y después, como decía yo, con las chuches de los datos, para darle a las personas muestra de lo que estamos haciendo y qué impacto tiene sobre las personas, ¿no? Pues Óscar, bueno, por supuesto, me sumo a las palabras de mi compañero y mi amigo. Por supuesto, muchísimas gracias por la organización y muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. A la pregunta, claramente sí, ¿no? Es decir, es un problema ambiental la basuraleza, es un problema de primer orden. Cuando hace 5 años, ¿no? Hace 5 años que nos juntamos un grupo de locos, ¿no? que decíamos que esto había que abordarlo, pues es verdad, en el debate no estaba el tema de la problemática de la basuraleza. La realidad estaba ahí, pero no estaba el debate. Y es verdad que hoy, gracias a toda la colaboración, entidades como Cruz Roja, todas las alianzas que se han podido hacer, la FEM, etcétera, etcétera, pues hemos podido poner el debate sobre la mesa, ¿no? Y ese debate se ha llevado a un debate social, se ha llevado a un debate político y, muy importante, se ha llevado a un debate empresarial. Es decir, hemos puesto el tema donde le correspondía. Bueno, yo creo que un primer mensaje es que no podemos entender la basuraleza como un problema estético. Y ese es un mensaje que tiene que quedar. La basuraleza no es un problema estético, la basuraleza es un problema realmente ambiental, tanto de los espacios donde ocupa un espacio y por tanto lo contamina, como de especies. Y para eso, mirar, recientemente leía bueno, después de 1000 publicaciones que hizo el Instituto Polar en este sentido, llegó a la conclusión de que hay 1417 especies
afectadas por el problema de la basuraleza. 1.417 especies. Por tanto, creo que ya estamos ante un problema que ha cogido una magnitud, que creemos que es un recorrido que no tiene vuelta atrás, que está en el debate social, que debe de estar en el debate de las instituciones afectadas y, por tanto, todos tenemos que sumar en esa corresponsabilidad que aludía, evidentemente, el secretario de Estado y que corroboró sin ninguna duda. Problema ambiental de primer nivel, afecta a espacios naturales, afecta a las especies, no es un problema estético y, por tanto, tenemos que abordarlo. Pero muy importante, y siempre hay que poner una noticia también positiva, hoy decenas de miles de personas a través del programa Libera nos estamos sumando todos en alianza por acabar con ello. Y, por tanto, ese ejército estoy seguro que será capaz de mover lo que no hemos movido antes. O sea que realmente tú comentabas que estamos en un momento en el que no hay vuelta atrás, pero tampoco podemos decir que estemos en una situación de no retorno. Es decir, estamos avanzando justo, ¿no? Para poder hacer. Bueno, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Es un proyecto Libera, y los compañeros que hacen de verdad el proyecto Libera, que están detrás, es un proyecto que nace con la idea de desaparecer. El movimiento Libera es un movimiento que ojalá desaparezca, porque ojalá hayamos dado entre todos, porque esto es entre todos, con la clave para que no haya basuraleza. A mí, si me permites añadir una cuestión al hilo de las dos intervenciones que se han hecho, Antoni Bruel ha señalado una cuestión que me parece muy importante, y es que cualquier deterioro es un freno para el bienestar y que la basuraleza no es un problema estético. Creo que esas dos cuestiones son muy importantes como mensaje, porque el problema en sí no es de la naturaleza, es nuestro problema. Porque nosotros estamos incidiendo en las condiciones que la naturaleza es capaz de proveernos para garantizar nuestra supervivencia, que nosotros no somos capaces de generar esas condiciones. Es la naturaleza la que las genera. Cuando nosotros intervenimos en la naturaleza a través de la basura, en este caso, también mediante otras intervenciones, pero a través de la basura en este caso, lo que cambiamos son las propias condiciones que la naturaleza nos provee para nuestra supervivencia. Y la naturaleza va a seguir existiendo, de alguna manera o de otra, pero posiblemente lo que no van a seguir existiendo son las condiciones que esa naturaleza nos da para que nosotros podamos existir como especie. Y eso es muy importante. Cualquier freno, cualquier deterioro es un freno para nuestro propio bienestar. Bueno, es que estoy completamente de acuerdo. Quizá incluso deberíamos acostumbrarnos ya a girar esa pregunta. Cualquier problema ambiental de primer orden es un problema social de primer orden. Y tenemos que cambiar y romper ese falso mantra de que cuidar la naturaleza o cuidar el medio ambiente es un freno para el desarrollo económico o para el desarrollo social. Esto es algo que venimos como organización en Sea Over Life reclamando desde hace muchísimo tiempo. Cuidar el medio ambiente, atender a la naturaleza, no es un capricho que solamente nos podemos permitir en tiempos de no crisis, sino es justamente ese lujo que no nos podemos permitir perder, porque lo que está en juego es el bienestar social y la sociedad. Este proyecto Libera viene a reclamar y a gritar que nuestro modelo de producción y consumo tiene que moderarse, porque la capacidad del sistema pues, está llegando a ese punto de no retorno, pero desde luego siempre podemos hacer algo y aquí estamos para conseguirlo. Claro, y en ese sentido, o sea, leía el otro día, por ejemplo, que habíais hecho una encuesta que realmente la gente dejaba las cosas en la naturaleza por despreocupación, ¿no? O sea, que a pesar de llevar 5 años seguimos recogiendo basura, seguimos teniendo más toneladas, también es cierto que son los mismos espacios, pero ¿qué hace falta, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad un poco en esto? Sé que la tenemos todos, pero no sé si hay más las empresas, las administraciones, los ciudadanos. ¿Cómo lo veis? Pues yo creo que todos. Es que no se puede señalar a una parte de la sociedad como la generadora de la basuraleza. Realmente son los ciudadanos que utilizan los espacios naturales y que por despreocupación o por los motivos que sean, pues dejan abandonados residuos donde han estado, pero también determinadas actividades
generan esos residuos que luego llegan a las playas, la actividad pesquera, la actividad agrícola, el turismo, también a través de los propios cursos de los ríos. El otro día estuve en la Confederación del Duero y me enseñaron antiguos canales por donde iba el agua que regaban, que ya no se utilizan porque el riego se hace de una manera más sostenible, no por gravedad, han dejado de utilizarse y las fincas colindantes lo utilizan de vertedero abierto. Entonces, es como el pensar que eso no va a tener ningún efecto. Y nos quitamos el problema que tenemos en ese momento de tener ese residuo y lo dejamos en el lado que tenemos más cercano. Yo creo que ese tipo de comportamientos se pueden atribuir tanto a empresas como a ciudadanos en particular. Y creo que eso es lo que hay que corregir. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo creo que en este tema no hay tanto consenso general, quizá por falta de una información suficiente que llegue a la ciudadanía en general. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo constante en plantear iniciativas como esta, como este foro que estáis promoviendo desde ABC, como estas campañas que conjuntamente impulsa Seovir Life, Coembes, FEN, etcétera. Yo creo que este tipo de iniciativas son todas muy interesantes para, sobre todo, sensibilizar más a la ciudadanía y para que los comportamientos individuales pues, sean de una manera más generosa y, sobre todo, pensando en nosotros mismos, en la sociedad y también en el planeta. Por eso el principio de prevención es muy importante. Ponerlo en marcha y activarlo. Y este tipo de alianzas son claves. Bueno, yo diría, coincido, ¿no? Por supuesto que es una problemática global, pero por una razón, ¿no? Y ahí quizá pues sale también mi vena más bióloga, ¿no? Porque no hay un solo problema ambiental. No, sí que sí. No ha habido un solo problema ambiental con único responsable. No ha habido. Entonces, yo creo que es precisamente el conjunto de todas nuestras acciones como sociedad la que ha generado graves problemas ambientales, y uno de ellos es la basuraleza. Y por eso mismo, si partimos de ese principio en el cual tenemos la máxima que entre todos tenemos que colaborar y también dirigimos el mensaje a que tienes que formar, igual que parte del problema, parte de la solución, es cómo podemos movilizarnos como sociedad. Mencionabas una parte de la encuesta que recientemente, pero vamos a añadir otro dato en el otro lado en positivo, ¿no? Y es que tenemos un 70% de los españoles que cree que la responsabilidad de que haya basuraleza es un problema total. Por tanto, ya tenemos también una parte positiva, y es que tenemos un 70% de españoles que sienten el problema y pueden ser también parte de la solución. Y yo creo que eso es algo fundamental. Y a partir de ahí, pues podremos analizar la responsabilidad de cada uno. La industria, en su parte proporcional. ¿Por qué? Porque tiene que producir de una manera respetuosa con el entorno. Y tiene que producir menos. En segundo lugar, el consumo del ciudadano. El ciudadano tiene que comportarse y consumir de una manera absolutamente distinta. Las instituciones nos tendrán que poner un marco que nos permita abordar el problema desde la responsabilidad. Y al final lo que tenemos que tener es tolerancia cero con la basuraleza entre todos. Por tanto, sí es un problema de todos, pero también tenemos la oportunidad de tener en positivo gente que se moviliza para formar parte del problema, pero parte de la solución. Pero ahí, por ejemplo, ¿consideráis que todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad? Es decir, las empresas, por un lado, las administraciones y los ciudadanos. Yo creo que Asuna ahí... A ver, realmente todos somos parte del problema, clarísimamente, y también parte de la solución. Pero las soluciones a la sociedad civil nos toca empujar para cambiar esa sociedad, y la responsabilidad pues, es proporcional un poco a la capacidad que tienen las instituciones o las empresas a cambiar las cosas. Con lo cual, todos somos responsables, todos somos parte del problema y también de la solución. Pero la responsabilidad que requiere a cada una de las áreas de la sociedad son muy diferentes. De todas maneras, yo creo que, afortunadamente, sí que es verdad que la preocupación por esta basuraleza, ¿no? Por ejemplo, con los plásticos, ha conseguido que haya una regulación rápida, algo que no estaba para nada en la historia de Europa, ¿no? Que tarda bastante en regular y se ha
de una manera, vamos, con muchísimo consenso, se ha conseguido una regulación, una normativa europea de la prohibición del plástico de un solo uso, que de verdad es sorprendente. O sea, que empieza a haber esa ciencia que crea conciencia y que además obliga a las administraciones a dejar claro qué se puede hacer o no se puede hacer en las industrias y en los mercados. Con lo cual, todos debemos empujar, pero realmente es importante que se sepa cuáles son los riesgos que corremos como sociedad si seguimos manteniendo este modelo de producción y consumo donde existen demasiados residuos y no solamente plásticos. Estamos hablando de muchísimas otras sustancias que se usan en agricultura o que tienen unos efectos, por eso decía antes, que no estamos hablando de un problema ambiental. Estamos hablando de un problema social, y lo decía muy bien Antonio. Al final, muchas veces, los más vulnerables son los que pagan las consecuencias de una manera más seria. Estamos hablando de metales pesados. Estamos hablando de que todavía hay en el medio sustancias que se prohibieron hace 30 años, como el DDT. Pero claro, es que son muy difíciles de degradar. Su persistencia en el medio es muy alta. Entonces, estamos afectando a algo que la regulación tiene que ver qué contaminantes se pueden añadir, cuánto hay que depurar y, efectivamente, los ciudadanos también demandar todo esto y tener un comportamiento más cívico, sobre todo en esta basura que es la visible. Sí, pero hay una invisible que muchas veces es mucho más peligrosa. Seoverlife lleva años limpiando plomo en las dunas de Doñana, ¿no? Que son los derivados del uso de caza, y el plomo tiene un efecto acumulativo importantísimo, ¿no? O qué le pasa a nuestras aves marinas que acumulan mercurio, que es uno de los metales que de verdad está incrementándose mucho en el Mediterráneo, ¿no? Con lo cual sirva todo esto para poner de manifiesto que tenemos que modular nuestro consumo y mejorar el cómo producimos. Y aparte comentabas un poco la normativa, ¿no? La importancia de la normativa. Y ahí no sé qué quería preguntar tanto desde la Federación de Municipios como desde el Ministerio. O sea, realmente tenemos no sé si nos podemos plantear endurecer la normativa o sanciones, ¿no? Para todo este tipo de basuraleza que se deja abandonada. Bueno, yo creo que sí que tenemos una buena normativa, tenemos una buena legislación en materia de residuos. Se acaba de aprobar ahora mismo una nueva ley de residuos, y estamos intentando avanzar con el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad precisamente en esos ámbitos, en tratar de evitar, como bien ha señalado Asun, toda esa basura que no la identificamos como basura, pero que son sustancias que están en el medio y que muchas veces proceden de esa basura, pues porque tienen restos en lo que se abandona. Hay todavía vertederos descontrolados y abiertos que están accesibles para especies protegidas que a veces se alimentan en esos vertederos. Esos vertederos, por otro lado, también aumenta la presencia de otras especies no deseadas. Tenemos gaviotas en el Manzanares que, bueno, pues es algo inaudito, ¿no? Y que se alimentan en muchos casos de vertederos. Estamos intentando, a través de ese Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad, abordar toda esta problemática y establecer una serie de medidas que luego posiblemente puedan trasladarse a normativa en algunos casos para tratar de reducir todas esas fuentes de generación de residuos y, por tanto, de otro tipo de contaminantes. Y yo quería preguntarle, desde la Federación de Municipios, Española de Municipios, ¿no? También un poco esa labor que tienen los ayuntamientos con la ciudadanía y, a lo mejor, pues, insisto un poco en el régimen de sanciones, pero bueno, ¿qué medidas se pueden establecer desde vuestro sector? Bueno, lo ha dicho la directora general. La ley de residuos se ha aprobado hace escasamente un mes, el 8 de abril me parece que entró en vigor, a partir de directivas europeas. Esto es una problemática que no afecta solamente a nuestro país, sino a todo el contexto, a todo el ámbito europeo. Por lo tanto, la ley de residuos
pues es bienvenida, ¿no? Pero queda pendiente, ¿verdad? Queda pendiente el reglamento, ¿no? El reglamento de envases, que es fundamental. Lo comentábamos hace un rato en el desayuno. Las leyes son importantes, pero los reglamentos más. El conde Romanones ya lo decía. ¿Por qué? Pues porque se va a regular básicamente todas las actuaciones que tienen que ver con toda la cuestión de envases, por ejemplo, ¿no? Y somos optimistas, ¿no? Somos muy optimistas porque esta ley pues, va a suponer un avance muy importante, sobre todo para que el resto de administraciones públicas que tienen mucho que decir y mucho que hacer, como son las comunidades autónomas y, por supuesto, los ayuntamientos, como entidades de proximidad, de cercanía a la ciudadanía, a la gente, ¿no? que vive, en definitiva, en los pueblos y ciudades, pues necesitamos un marco, ¿no? Un marco de actuación concreto, porque, efectivamente, en muchos casos pues, hay que sancionar. Hay que sancionar. Si no existe un reglamento adecuado y no sabes cómo se puede sancionar desde las competencias que pueda tener, por ejemplo, en este caso, un ayuntamiento, pues es muy difícil dar pasos y, sobre todo, plantear actuaciones, ¿no? Por eso yo insisto que campañas e iniciativas como esta, ¿no? Como este foro, como todas las campañas que se están promoviendo, lideradas por Seo Birlaef, Ecoembes, y donde la FEN está, sobre todo porque entendemos que los ayuntamientos tienen que implicarse directamente. O sea, nosotros lo decimos siempre desde la FEN, todo pasa por lo local. Al final, fijaros, estamos hablando de una realidad de 8.131 ayuntamientos. Ayuntamientos con un término tan grande como, por ejemplo, el de Cáceres, que ocupa casi la mitad de la provincia de Guipúzcoa. Por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que los montes, que los parajes, que los entornos naturales, ¿dónde existen? ¿Dónde están? En los municipios. Por lo tanto, la alianza es fundamental a la hora de impulsar las actuaciones entre los tres niveles de la Administración. La Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Sí, yo quería apuntar, ¿no? Se ha tocado un tema muy importante, como es todo el tema, evidentemente, que pone en el camino social, que es el tema de la regulación. Sin ninguna duda hay que aplaudir la ambición de la regulación, ¿no? Pero en paralelo yo creo que es importante que esa regulación vaya acompañado de algo que estaba dibujando Asun muy importante, que es el conocimiento, me refiero a la ciencia, ¿no? Es algo que siempre hemos puesto muchísimo sobre la mesa en el programa Libera. La ciencia es lo que nos tiene que dar ese conocimiento, puesto que la basuraleza es algo ubicuo y, por tanto, está disperso por muchísimos sitios. Y, por tanto, las fuentes de origen de la basuraleza son tremendamente distintas y, por tanto, también las responsabilidades y las soluciones lo son. Yo creo que tenemos que unir esa regulación con ese conocimiento, con esa ciencia, para que el resultado sea de alguna manera corresponsable y que sea proporcional. Solo un dato, se abandonan 4,5 billones de colillas al año y una sola colilla contamina 50 litros de agua. Es un problema evidentemente de muchísimos residuos que se abandonan y creo que estamos en el momento de acompañarlo. Antoni quería preguntar. Sí, bueno, en el tema de la regulación, como yo decía antes, yo creo que los marcos son fundamentales y ahí hay una parte que es como pasa, al final las regulaciones definen derechos y los derechos hay que acompañarlos, ¿no? O sea, en este caso el derecho es a tener un medio ambiente sano y conservado. Hay una parte, a nosotros nos gusta mucho en Cruz Roja decir que lo que más vidas salva no son las UBIs, son lavarse las manos, lo que más vidas salva es eso. Y en el ámbito de medio ambiente decimos, cuando tú tienes un producto en la mano, puede seguir siendo un producto, un residuo o basura. Tienes las tres opciones. Depende cómo tú gestiones, si lo ves desde la economía circular o lo ves como un residuo que va a ir a un reciclaje o lo ves como una basura. Hemos de conseguir que haya suficientes personas que sean prescriptoras para valorar qué van a hacer con eso, sin pensar que la planta de reciclaje es la que lo resuelve. La UBI, ¿no? La UBI nuestra, no sé qué sería la UBI nuestra, sino la planta de reciclaje o la planta de algo, ¿no? Porque al final la sociedad avanzada como la nuestra piensa que se resolverá en esa superplanta, supertecnológica que lo va a convertir en producto otra vez. Pero eso es carísimo, como una UBI. Claro, eso es muy caro. Yo quería decir, Óscar ha apuntado la importancia de la ciencia. Yo creo que a día de hoy podemos decir un lema que es que en realidad no hay conservación sin ciencia, ¿no?
Y entonces yo quería preguntar sobre todo a Asun, como representante de una organización científica, si hay suficiente conocimiento sobre el problema, qué se está haciendo, qué alianzas con otras instituciones científicas, universidades, o sea, la importancia que tiene. O sea, tenemos datos, pero los apoyamos en la ciencia y quería un poco que me podías comentar algunos datos y realmente cómo los estamos obteniendo. Se está haciendo ciencia, de todas maneras, también en el proyecto Libera, ¿no? Desde el inicio de esta alianza queríamos que el proyecto Libera, que acabara con la basuraleza en la naturaleza, tuviera las componentes de lo que es en sí mismo SEO, ¿no? Una organización científica que en base a los datos científicos intenta mejorar el estado de conservación de la naturaleza, ¿no? Y además que todo esto sirviera para generar un movimiento, ¿no? Un movimiento de personas que son conscientes, porque lo viven en primera persona, de esas iniciativas de limpieza que son una manera de vivir en primera persona el problema, ¿no? Que muchas veces, entonces, el proyecto tiene ciencia, pero ahora lo cuento. De todas maneras, sí me gustaría llamar atención sobre uno de los artículos que se ha hecho más famoso, ¿no? Que tiene que ver con plásticos, pero insisto que el plástico no es ni siquiera el mayor de los problemas, que es un gran problema, pero que tenemos mucha contaminación difusa, que también, como decía antes la directora, tiene que ver de cómo se va desintegrando parte de esa basuraleza, que tienen más problemas de salud pública incluso que los propios plásticos, ¿no? Entonces, en ese artículo de Science, ¿no? Se decía que si empaquetáramos todos los plásticos, ¿no? Que hay ahora mismo, pues podríamos poner bolsas, 5 bolsas de la compra llenas cada 30 centímetros en todo el contorno terrestre, ¿no? Que es una verdadera barbaridad, ¿no? Pero siempre que damos estos números, yo creo que a la sociedad de hoy no le afectan. O sea, son grandes números, parece que esto está pasando en otro lugar, ¿no? Y entonces lo que sí que hemos hecho en el proyecto Libera es algo que es el primer trabajo que se hace así en Europa. Yo creo que nos podemos sentir orgullosos. Y lo que hemos hecho es un análisis de cómo están nuestros espacios de mayor valor natural con respecto a esa contaminación difusa. Hemos tomado miles de muestras de agua, de sedimentos y de suelo para saber realmente, ya sabíamos y hemos recogido las toneladas de basuraleza en la naturaleza, pero teníamos que ver qué repercusiones tenían, cuáles eran las consecuencias. Y lo hemos hecho en las zonas de mayor valor natural que tiene el país y no hay buenas noticias. Realmente nos hemos encontrado que la totalidad de los espacios protegidos que hemos muestreado tenían trazas de contaminación difusa, ya fuera en la matriz agua, en la matriz suelo o en los sedimentos, a veces en todas, a veces menos, pero realmente ese conocimiento de ciencia ahora está puesto a disposición de la Administración, en este caso del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de todos los ayuntamientos directamente afectados, y ahora lo que hay que ver es cómo trabajamos con los distintos sectores para poder incluso convertir este problema en una oportunidad. Yo creo que cuando se habla de nuevos bancos de empleo y demás, la tecnología puede ser la solución para parte de estos problemas y, sobre todo, estamos ahora mismo en un momento donde, afortunadamente, España ha salido muy bien parada con esos 140.000 millones de euros del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, donde ahora sabemos que no solamente tenemos que restaurar nuestra naturaleza, sino también descontaminarla, ¿no? Y, afortunadamente, toda esta información que tenemos ahora de las zonas de alto valor natural nos va a permitir saber con quién tenemos que trabajar y dónde tenemos que actuar con más urgencia. Y esa información, por ejemplo, o sea, la tiene el Ministerio, ¿qué hace con ella? No sé si tenemos la única información así a nivel europeo, estatal. Bueno, nosotros en la Dirección General tenemos el Banco de Datos de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Y también, pues, precisamente lo acaba de mencionar Asun, con los fondos de recuperación y resiliencia, con los Next Generation, tenemos un ambicioso proyecto para llevar a cabo en los próximos años de digitalización del conocimiento, para tener una base de datos que sea interoperable, que esté accesible a investigadores, que esté accesible al público en general, donde residan todos los datos existentes y disponibles de conocimiento sobre el medio natural. El conocimiento sobre el medio natural no es sencillo,
porque en muchos casos se necesita muchas personas que se dediquen a eso, se necesita tecnología, en algunos casos no se tiene la suficiente tecnología como para poder tener un conocimiento completo de las problemáticas, pero con todo se puede ir avanzando. Y en ese sentido, en los próximos años vamos a desarrollar ese proyecto de digitalización de todo el conocimiento y aumentar la interoperabilidad de esos datos. Por otro lado, con la experiencia que tenemos en la gestión de los parques nacionales, que yo he tenido el privilegio de dirigir hasta hace poco, uno de los principales problemas que identifican los directores de estos espacios es precisamente el uso público, y asociado a ese uso público y a esa presión que tienen estos espacios naturales protegidos, vamos a intentar introducir en el programa de investigación de los parques nacionales, que es un programa que se convoca cada año, que está dentro del Plan Nacional de I+D, el problema de la basuraleza en estos espacios, para tener un conocimiento lo más basado en la ciencia posible de cuál es la problemática y de cuál es la afección que esta basuraleza produce en estos espacios, que son los de más alto valor y que así se han reconocido incluso por ley, ¿no? No sé si alguien quiera... Bueno, yo creo que sobre los pasos que tenemos que dar en este momento lo que nos hace falta son algunas cositas, ¿no? Nos hace falta verdaderamente pues, apostar por la colaboración, creo que es fundamental. Nos hace falta creer y apostar por un cambio real hacia la economía circular. Nos hace falta verdaderamente hacer un cambio hacia el conocimiento, la innovación y las infraestructuras, mencionaba la directora, la parte de digitalización. Y nos hace falta dos cosas más: hacer una apuesta real por la educación y, muy importante, a todo eso ponerle una sensación de urgencia. Entonces, todo eso creo que puede ser lo que nos pueda permitir abordar pues, soluciones eficaces que nos impliquen a todos. En la parte de colaboración, prácticamente ya en el movimiento Libera hay 1.970 organizaciones, instituciones que entre todos estamos poniendo todo lo que podemos y creando un movimiento en el cual tenemos un lema claro que es todos contra esa basuraleza, y dos, estamos generando, si me permitís, una generación que verdaderamente ya no tiene vuelta atrás, como decía al principio sobre este tema. Necesitamos un cambio real hacia una economía circular. No solamente es el momento, como bien decía Antoni, que nos preocupemos de cuándo se desprende, sino de cómo consumimos y de cómo producimos. Debemos de cambiar ese modelo de usar y tirar. Es algo que no cabe en nuestro planeta. No cabe, no tiene que caber, y eso lo tenemos que hacer a través de la educación. Por eso el Movimiento Libera trabaja enormemente con la educación, la Federación de Municipios, lo que hace Cruz Roja, lo que hacen muchísimas instituciones, lo que hacen los propios ministerios, la Dirección General. Me parece que es fundamental trabajar para seguir sensibilizando el problema, aportándole datos y aportándole verdaderamente una visión y una visibilidad del problema. Con todo eso nos falta ponerle sensación de urgencia, la necesidad de abordar la solución ya y de que, verdad, no esperemos a llevar más al límite la naturaleza. Podemos y debemos de revertirlo. Y tenemos la oportunidad de tener esa generación que verdaderamente esto sea una cuestión que no sea cuestionable ni cuestionada. Yo os iba a preguntar un poco eso, ¿qué estaba fallando? ¿Qué considerabais desde cada parte? Entiendo que por tu parte consideras que la sensación de urgencia igual no la tenemos, ¿no? Y un poco me gustaría que cada uno de vosotros me dijerais: hemos llegado hasta aquí, está genial, tenemos unas alianzas, hemos avanzado muchísimo. ¿Qué nos queda? ¿Qué estamos fallando? ¿Y en qué nos podemos comprometer cada uno de los sectores? Bueno, respecto a la sensación de urgencia, yo quiero recordar que en el año 20 en enero del año 20, el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo por el cual se declaraba la emergencia climática. Y esa emergencia climática no solamente alude a los efectos del cambio climático, sino a muchos otros problemas medioambientales que también tienen su relación con la problemática, e incluía ese compromiso de adoptar la ley de residuos y muchos otros, como el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, que se aprobó el año pasado, que se está empezando a desarrollar ahora. Y creo que desde las instituciones sí que existe esa sensación de que tenemos que actuar, de esa necesidad. Ahora,
tenemos que hacer mucho esfuerzo en esas campañas de información, en comunicar. Quizá no se comunica suficientemente bien en el sentido de que parece ya están los aguafiestas de medio ambiente, siempre prohibiendo, siempre diciendo que no se puede, que tal. Creo que quizá la comunicación tiene que ser más proactiva en el sentido de decir, no es solo por el planeta, es por nosotros mismos. Es que nos estamos jugando nuestro propio bienestar, como antes se ha dicho. La sensibilización a través del voluntariado, como el Proyecto Libera y otras iniciativas que se llevan a cabo, creo que son muy positivas porque implica a personas, muchas veces jóvenes, que de esa manera lo viven, lo asumen, lo interiorizan y eso es muy importante, es el futuro de nuestra sociedad. Por tanto, yo creo que todas estas iniciativas son fundamentales. Creo que desde las instituciones y de las empresas también, porque cada vez hay más empresas sensibilizadas que quieren contribuir, que quieren que su huella ecológica se reduzca y eso incluye evidentemente la generación de residuos, pero tenemos que seguir trabajando en comunicar, en que toda la sociedad nos demos cuenta de que necesitamos ese cambio como sociedad y como individuos. Sí. Bueno, yo creo que se están haciendo las cosas bien. Tenemos que ser conscientes de que vivimos unos tiempos complicados y convulsos. Estamos todavía saliendo de una crisis sanitaria, de una pandemia que ha sido muy dura, donde todos hemos establecido también determinadas prioridades. Y esto también tiene que ver con la salud, sin lugar a dudas. Con la salud de los municipios, con la salud de nuestros bosques, de nuestras áreas forestales, con la salud del planeta, en definitiva, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que efectivamente llevamos muchos meses con una situación complicada y sí que se ha avanzado mucho, también en aspectos relacionados con la cuestión, por ejemplo, medioambiental, ¿no? La Ley de Cambio Climático, mañana se va a cumplir un año, ¿no?, de su aprobación, de su puesta en marcha, ¿no? Pero aparte de todo eso, que yo creo que es lo que tenemos que tener claro, yo creo que estamos como muy activados. Yo lo estoy viendo, ¿no?, en la FEN, en la Federación Española de Municipios y Provincias. Los gobiernos locales, todos en su conjunto, pues están arrancando esta etapa ya de pospandemia con mucha fuerza, con muchas ganas de hacer cosas nuevas, sobre todo actividades relacionadas también con la participación activa de la ciudadanía, ¿no? Y en todo esto, en este tipo de proyectos, es fundamental que nos compliquemos todos. Las administraciones públicas, por supuesto, las empresas también, y sobre todo la sociedad civil. Todo este entramado, toda esta red que hay de entidades, de asociaciones de todo tipo, para que nos compliquemos todos, toda la sociedad en su conjunto, en un reto que tiene que ver con liberar, en este caso, en este proyecto, a lo que es a nuestro planeta, a nuestra sociedad, al mundo en el que vivimos de basuraleza, ¿no? Y hay una palabra que es vasca, que a mí me gusta mucho aplicarla. Yo creo que en esto hay que practicar, que poner en marcha el chirimiri, la lluvia fina, calar, es decir, concienciar, sensibilizar todos los días. Y cuanto más sensibilicemos, mejor, porque esto va de cultura. Y yo creo que lo que se está haciendo y lo que está liderando básicamente tanto Seovirlaix como Ecoembes con la colaboración de la FEN, yo creo que lo estáis haciendo muy bien y aprovecho la ocasión de verdad para felicitaros. Quería apuntar a un poco. Voy. Eso, ¿qué nos queda? ¿Qué nos falta? También tenemos todos puntillos negros que hay que ir limando y hacia dónde. Yo creo que hay muchísimas señales para la esperanza y siempre mi equipo lo sabe bien, siempre digo que de la necesidad siempre hay que hacer virtud. Y en este caso, además, tenemos muchísimas cosas por las que convertir este problema en una oportunidad, ¿no? Y las hay. De todas maneras, ¿en qué hacer? Pues hay que concienciar, sin ninguna duda, hay que aumentar el conocimiento y hay que
implementar una acción mucho más rápida y contundente, ¿no? Pero afortunadamente, gracias a proyectos como Libera, lo que hemos podido es ganar en concienciación, hemos ganado muchísima información, ahora mismo sabemos y tenemos el primer mapa europeo de cuál es el grado de contaminación difusa en nuestro país, en las zonas de alto valor natural, con lo cual todo esto con ese conocimiento, donde para que nos escucha pueda entender, ¿no? Pues hemos podido ver que nuestros espacios de mayor valor natural pues están narcotizados, llenos de nicotina, de fármacos, de un montón de plaguicidas y de pesticidas, y sabemos cuáles son. Entonces, bueno, pues ahora todo ese conocimiento y esa fotografía que hemos conseguido pues nos va a permitir actuar de una manera mucho más certera, mucho más eficiente con los distintos sectores para que esto deje de ser un problema, incluso pueda ser una oportunidad para descontaminación, aprendizaje y liderar también en Europa, no solamente este observatorio que ya tenemos gracias a Libera con esta primera foto, sino saber cómo evoluciona. Tenemos también, hemos creado juntos una caracterización de cuáles son esa basuraleza, ¿no? ¿Qué es lo que principalmente encontramos? Claro, porque entonces automáticamente pensamos en envases, pero hay otro... A ver, sin equivocarme, porque además llevamos ya muchísimas campañas, pues los 3 grandes residuos que encontramos en la naturaleza son colillas, restos de plásticos en distintas fórmulas y toallitas, que por cierto, al final son también un problema económico. La acumulación de toallitas está generando un problema económico importantísimo, porque al final es desatascar las tuberías por las toallitas, son un problema. Entonces, sabemos cuáles, hemos caracterizado muchísimos residuos, o sea, sabemos lo que hay, cómo se caracteriza, tenemos todo ese banco de datos que, por cierto, toda esta información está justamente en el Ministerio y alimentará esa base de datos. Y ahora solamente hay que trabajar con los sectores y que esa acción que se necesita sea mucho más certera, mucho más urgente e incluso una oportunidad para nuevos puestos de trabajo verdes, ¿no? Que al final, con nuevas tecnologías o otras formas de cuidar de la naturaleza. Bueno, intentando jugar un poco con las palabras, yo creo que nos haría falta 1/3 de humanismo, 1/3 de psicoanálisis y 1/3 de conductismo. Dicho de alguna manera, necesitamos, yo creo, en la parte del humanismo mucha educación, muchas alianzas, mucha cooperación, mucha colaboración. Yo creo que necesitamos, en lo del psicoanálisis, seguir profundizando con el dato, profundizando el por qué las personas actuamos como actuamos, y luego algún palo. Es decir, un poco de conductismo tiene que haber, porque sin las 3 combinaciones, o sea, los derechos conllevan deberes y los deberes tienen que exigirse igual que se exigen los derechos. Y yo creo que ahí las personas dejaron de morir en las carreteras españolas por los puntos del carné. Y eso vale la pena. Entonces yo creo que esas 3 patas tienen que convivir las 3 juntas y darles el peso a las 3. Y los que estamos aquí de alguna manera representamos... La Cruz Roja no solo representa la parte del humanismo, también contar lo del conductismo también. Quiero decir que no es que nos... Y bueno, yo creo que aquí representamos la colaboración y la cooperación. Todos los que estamos aquí la ejercemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Con el Ministerio, con la FEN, con Ecoembes, con SEO. Y yo creo que vale la pena, pero jugar con las 3 barajas al mismo tiempo. Y en esas 3 barajas, perdón, pero sí me gustaría decir algo, y es que sí, estamos hablando siempre de sanciones. Y desde luego, esa parte hay que trabajarla. Pero luego hay otra que desde luego en la sociedad en la que estamos es la fiscalidad, entendida como que al que hace bien, exacto, pero ese conductismo en positivo, no que la fiscalidad verde, por ejemplo, siempre significa un gravamen, sino un incentivo para que al que lo hace bien le salgan las cuentas. Y entonces creo que ese sí que es un pilar que hay que adoptar y que está pendiente, esa fiscalidad verde, que en un momento tan difícil como el que estamos, pues la verdad es que no es muy bien acogido, ¿no?, por la industria y por la sociedad en general, pero realmente
es un pilar fundamental para cambiar esa sociedad y ese modelo de producción y consumo. Porque lo que sí que tener claro todo el que nos escuche es que, aunque no sea tu basura, sí es tu problema. Yo añadiría una cosita solo. Por supuesto, coincido con la necesidad del dato. El dato es lo que nos pondrá en el camino a todos los agentes que hemos mencionado. Coincido con la parte del conductismo, está muy bien señalado, pero añadiría algo que es fundamental y sobre lo que muchos de los que estamos aquí ya estamos trabajando, pero creo que es porque todo esto que hemos hablado del conductismo y de los datos va a ser a corto, pero en el medio y en el largo, educación ambiental. Este país no puede seguir viviendo sin que en nuestras aulas se respire naturaleza, sin que nuestros chavales, los que van a ser las generaciones, no estudien en su currículo escolar la naturaleza, la biodiversidad, los impactos ambientales, absolutamente todo lo que es el cuidado de nuestro entorno. Ese sí que es un tema sobre el que hay muchísimo por hacer y sobre el que se invierte muy poco. Y, por tanto, me permitiría hacer esa llamada con toda, evidentemente, el carácter positivismo de lo que estamos hoy aquí, de criticidad y de crítica sobre un tema importantísimo. Tenemos que meter la naturaleza en las aulas. Bueno, en ese sentido, insisto que el año pasado aprobamos ese plan de acción de educación ambiental para la sostenibilidad, que además no fue solo iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sino que fue una iniciativa conjunta del Ministerio para la Transición Ecológica y del Ministerio de Educación. Es decir, nos pusimos en la misma mesa a trabajar junto con el sector. Fue un proceso muy participativo y largo de elaboración de ese plan de acción. Desafortunadamente, a causa del COVID, no pudimos hacer una presentación pública de ese plan y está previsto ahora unas jornadas en el CNEAM, que es el Centro Nacional de Educación Ambiental, para hacer esa presentación ahora, un año después de su adopción, pero ya con un plan de acción para este año que también se ha elaborado. Ahí existe el compromiso y el objetivo ineludible precisamente de incorporar todas estas cuestiones dentro del currículum de la educación tanto primaria como secundaria. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es avanzar y seguir aplicando lo que nosotros mismos nos hemos impuesto. Y creo que es muy importante esa conexión entre planos normativos, plano científico, plano técnico y plano social para abordar esta problemática y todas las problemáticas medioambientales que todas tienen todas esas vertientes. Pues hemos llegado un poco a este punto y yo os quería preguntar, ¿hemos conseguido, estamos ahí para que Basuraleza, ¿no? se acepte en la RAE? ¿Y cuándo llegará el momento un poco de que no queramos ni siquiera que esté en el diccionario? ¿Creéis que, sí. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo no tengo la menor duda de que en un futuro no muy lejano pues vamos a ver la basuraleza como ahora vemos la destrucción de la capa de ozono, ¿no? Una problemática ambiental muy importante frente a la cual pues, la sociedad se unió, ¿no? Y logró erradicar. Yo creo que este es el reto, ¿no? Que tenemos entre manos y ahí estamos, ¿no? Impulsando este tipo de actuaciones y este tipo de campañas, ¿no? Pero también espero que nunca eliminemos la palabra basuraleza. Yo creo que es una palabra muy inteligente. Yo creo que localizar una palabra como esta y sobre todo situarla básicamente en el centro de los objetivos pues está sirviendo, ¿no? Para mucho, para avanzar sobre todo. Y yo creo que tiene que convertirse en un símbolo de cómo podemos afrontar y sobre todo resolver los problemas ambientales. Muchas gracias. Vosotros que sois, no lleváis 5 años ahí. No, bueno, lo que no se nombra no existe. Entonces, la palabra ha venido a ponerle nombre a un problema que era visible, pero que va más allá de la propia estética, como decíamos al principio, sino de impacto ambiental, claro. Por tanto, desde el Movimiento Libera, pues ojalá la veamos pronto recogida en un diccionario, por ejemplo, y ojalá también, dentro de pocos años, también dejemos de usarla. Pues, no sé si... Bueno, pues como hemos visto... creo que Asun quiere comentar algo. No, digo que efectivamente es la primera
Lo primero que uno tiene que conseguir, ¿no?, como sociedad es ponerle nombre al problema, porque es la forma de reconocerlo para después actuar, ¿no? Y la verdad es que el término basuraleza ha sido un acierto, ¿no? Pero sobre todo lo que ha sido un acierto es que en torno a esa palabra se haya generado lo que de verdad necesitamos como sociedad, que son las alianzas. Cuando empezamos esta locura, que era como, a ver, esto hay que empezar a moverlo, ¿no?, pues siempre decíamos, esperemos que el proyecto Libera se cree, o sea, sea finalmente un movimiento, donde lo que se nos va de las manos es el propio proyecto, porque los líderes del proyecto somos todos los que son cientos de organizaciones, de instituciones, de personas, ¿no? Pero lo que no se nos vaya de las manos son esa basuraleza y que de verdad consigamos que una economía donde el residuo es cero, porque todos los residuos son un recurso. Pues para que no se nos vaya de las manos, vamos a ver ahora un vídeo que estamos invitados todos el próximo 11 de junio a una acción muy importante y, bueno, le vamos a dar paso. El movimiento contra la... Un metro cuadrado ha llegado a muchos puntos, pero hacen falta más. Crea tu punto de recogida en proyectolibera.org, porque estés en el punto que estés. Lo importante es estar. Pues muchísimas gracias a todos y ya sabéis, estemos en el punto que estemos, el día 11, pues esperemos, todos estaremos echando una mano a este movimiento para que la basuraleza sigamos reconociéndola, pero deje de estar algún día en estos foros de debate. Muchísimas gracias. Si me permites, si me permites, como organización de la sociedad civil, igual que creo que pensamos todos lo mismo, gracias. Porque esta acción de hoy, y gracias al Grupo Vocento, esto también es actuar en defensa de la naturaleza, denunciando un problema que es la basuraleza. Muchísimas gracias por moderar la mesa y muchísimas gracias al Grupo Vocento y a ABC. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Esto es un acto de activismo.